Todos los días son de letras, pero la magia literaria llega con Noche de Letras 2.0. Conduce Leandro Murciego. Reseñas de autores, entrevistas íntimas y todos los secretos del universo literario. Descubrilo miércoles a las 22 por Radio Tren Topic. El corazón estaba a poco de explotarle. De pie, sintió que la pierna derecha se le entumecía. Los rostros quedaron a centímetros. Cortés lo miró imperturbable. Disfrutaba del dolor ajeno. ¿Dónde vive, soldado? En Palermo, mi sargento. Más alto. En Palermo, mi sargento. Cortés se le acercó un poco más. ¿A punto de empezar la facultad? Sí, mi sargento. ¿Coafer? No, mi sargento, medicina. Cortés hizo una pausa. Muy bien, lo felicito, pero ¿sabe una cosa? Acá no hay coronitas ni nenes bien. Acá somos todos iguales y gana el que tiene las bolas mejor puestas. Y eso somos nosotros. Cortés experimentaba en esas ocasiones una excitación especial, casi orgásmica. El poder y el anonimato juntos. La soledad del lugar le ofrecía una libertad absoluta. Se sentía, y lo era, el dueño de todo lo que allí estaba pasando. Sin embargo, el disfrute era más intenso cuando su presa era un soldado de clase media y aún verde en el mundo de las botas y los fusiles. Las órdenes se multiplicaban. Era la forma de adoctrinar y avanzar a los reclutas. Gabriel perdió la noción del tiempo. Estaba en cuclillas con el fusil apoyado en los hombros por detrás de la nuca. Sus piernas sin fuerzas empezaron a temblar sin control. Cortés advirtió los movimientos. Como pocos suboficiales, él sabía detectar cuando la víctima estaba al borde de quebrarse física y emocionalmente. Le voy a dar una novedad que sus compañeros desconocen. ¿Quiere saber de qué se trata? Gabriel sintió que le hablaba casi al oído, inclinado sobre él. Sí, respondió con un hilo de voz. Más alto. Sí, mi sargento. El suboficial lo miró desafiante. Hoy es un día histórico. Recuerda esta fecha, soldado, 2 de abril de 1982. Desembarcamos en las Islas Malvinas, recuperamos las islas. Gabriel lo miró en silencio sin poder reaccionar. Las Malvinas son nuestras, soldado, son nuestras. ¿Está contento, Borja? La noche. Noche de letras. Qué lindo es arrancar y tener al otro lado, en este caso, alguien con quien compartimos un montón de años, ahí también, a metros. Ahora está de otro lado de la pantalla, pero durante muchos años compartimos la redacción del Diario de la Nación, trabajando en distintos suplementos. Y recuerdo, a ver, primero voy a decir el nombre de él, ¿no? Que es Julio C. Pero antes de hablar de su novela y que obviamente él nos hizo como una invitación con este fragmento que nos compartió. Recuerdo que entre las tantas cosas que hacíamos era compartir almuerzos. Y en esos almuerzos había un montón de charlas. Y un buen día, ya hace unos cuantos años, Julio me comenta que había empezado en la Sociedad Argentina de Escritores a meterse con el tema de los guiones, a hacer un curso para escribir guiones. Y creo que son esas cosas que a lo mejor uno en algún momento piensa que son un hobby. Bueno,
eso de Hobbit tuvo poco, porque en realidad cuando una persona como, en este caso Julio Celis, logra convertir esas ganas, esa pasión, ese amor, lo logra convertir primero en un guión cinematográfico y después en una novela, digo, ya estamos hablando que ya esto no es simplemente un berretín. Ahí hay trabajo, y mucho trabajo. Cuando esto viene de la mano de un periodista, por lo general están acostumbrados los periodistas al tema del elaborar los textos, del meterle mano, del cuestionarlos. Y la verdad que, bueno, para mí es un enorme placer ver que esos ratos que le robaba el descanso, después que terminaba su jornada en el Día de la Nación, hoy se ven materializados en un libro. Y en un libro muy, pero muy interesante. Y que quiero, a ver, yo lo resumiría en pocas palabras. Tampoco para no, digo, para no adelantar muchas cosas. Todavía tiene una historia, ¿sí? O más de una historia. Pero como mínimo, cada historia tiene una o más batallas. Y este libro de Julio habla de las batallas íntimas, de las batallas familiares, de las batallas sociales y hasta de las batallas históricas. Y habla del río, pero también habla de las dos orillas. Y esto es lo más interesante. Poder ver en la historia de Gabriel Borja, que es el personaje principal, poder ver cómo atraviesa las cuestiones sociales, las heridas sociales y las heridas individuales que marcaron a todos los que de una u otra manera fueron partícipes y víctimas de una locura de un grupo de supuestamente líderes verdes, de generales y otras yerbas. Mandato de Julio Celis, que salió por la editorial Malicia, realmente es una novela corta que te la comes como mucho en 2 días. Así de fácil. Y que te da ganas de más. Julio, gracias por estar y gracias por la novela, que es hermosa y tiene una muy linda tapa, aparte. ¿Cómo va, Julito? Bien, bueno, primero gracias a vos por recordar también esos momentos del diario, ¿no? Que fueron tan lindos y que siempre van a estar en nuestros corazones, ¿no? Porque la verdad que fueron esos almuerzos increíbles y me trajiste también al recuerdo el tema de, claro, ese curso, en realidad fueron 2 cursos en el Centro Cultural Rojas. Ah, en el Rojas, ¿no fue en el... Exactamente. Mira vos, yo estaba reconvencido. No, pero estás en lo cierto, porque yo antes hice uno en Argentores. Hice uno en Argentores y después hice 2 en el Centro Cultural Rojas. Y fueron los que más me movilizaron. Y en uno de ellos fue justamente donde comenzó Mandato, ¿no? Yo siempre eso lo pienso, ¿no? Comenzó con 3 líneas, es la historia de tal y tal y tal. Y me acuerdo que el profe, que después terminamos muy amigos, Ramiro San Honorio, que es guionista y una persona excelente, me dijo, está lindo, la verdad que estos 3 párrafos están muy bien. Después, bueno, fueron 2 páginas dentro del taller también. Y bueno, después ya empezó a cobrar vida propia fuera del taller, ¿no? Claro. Pero fue así, fue una, tal vez a la inversa de lo que suele ocurrir, ¿no? Esto empezó como un guión y terminó en una novela, que suele ser al revés. Así que tuvo un inicio un poco extraño, si se quiere. Y creo que esa estructura de guión está un poco a la vista en la novela, ¿no? Uh-huh. Porque es una novela, como decís vos, es rápida,
es ligera en el buen sentido Sí. para leer, y tiene mucho de visual, ¿no? Que el guión también tiene esa cosa necesariamente, necesita de lo visual. Creo que la novela tiene descripciones y demás que tienen algo del lenguaje audiovisual, ¿no? Sí, y lo que tiene también la novela es que, a ver, eh, que en todo momento te va llevando de la mano y, y al menos lo que me sucedió a mí es que me costaba dejarla. Entonces, de verdad, podría haber sido una lectura de un tirón si hubiese tenido que hacer cosas en el medio. Porque, porque cuesta dejarla. Y eso está buenísimo, porque cuando encontramos eso, digo, es una invitación a hacer un viaje literario que te saca de tu realidad, aunque en realidad en algún punto nos llevas a todos a nuestra historia, o a muchos a nuestra historia, de alguna manera a nuestra historia. Julio, ¿y cómo fue? Primero contame esto, porque justamente una de las características es que hizo el camino inverso, ¿no? Primero fue guión y después novela. ¿Y cómo es esto o cómo fue esto de eh, tener que empezar a nutrir el texto, que era un guión, hasta convertirlo en novela? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, el inicio fue, te diría, básico, porque fue tal cual, fue copiar y pegar. Y dije, bueno, ahí está el guión, y a partir de ahí empecé sí, a imaginar mundos, ¿viste? A empezar a nutrirlo de escenas, de situaciones. Obviamente cobra un cuerpo mucho mayor que, digamos, la novela, ¿no? Que podía proporcionar el guión. Entonces lo que hice fue, sí, empezar a... La historia cambió un poco, hubo algunas modificaciones, porque la novela lo que hizo me metió en la historia de una manera así brutal, ¿no? Empecé a escribir y como que no paraba, o sea, fue una, te diría, de un proceso de semanas, o sea, fue rápido, fue muy rápido. Y la verdad que sí recuerdo que tuve un amigo que es un director de cine, Federico Finkenstein, y yo le mostré el guión y le encantó y me sugirió hacer un par de cambios. Y la verdad que esas propuestas que él me dijo estuvieron muy acertadas y después las llevé a la novela, ¿no? Sí, sí, sí. Porque también se va nutriendo, ¿no? O sea, me parece que la literatura se va nutriendo de cosas pasadas que tal vez uno pasó, recuerdos o que le contaron y demás. Y después tal vez con esas lecturas que se pueden dar de gente amiga, ¿viste? Esos lectores ceros que vos decís, bueno, a ver, léeme esto, léete esto, a ver qué te parece. Y bueno, y tal vez ahí aparece alguna sugerencia, algo, ¿no? Y tal vez no es solo digamos, tal vez el autor no es uno solo, ¿no? No. Esa idea del autor único, del que escribe. Uno es el que escribe, pero uno se nutre de un montón de miradas, de cosas que ve, de películas que ve, de otros libros, de música, ¿no? Entonces, la palabra de autor tan sagrada, a veces yo un poco la pongo en cuestión. Obviamente hay que darle una forma, ¿no? A todo eso Obviamente. que uno recibe Y le estás después poniendo tu mirada, le estás poniendo tu exacto. paleta de colores. Pero aparte de eso, es cierto, y yo comparto totalmente. Bueno, de hecho, una de las cosas que te comentaba que en los últimos tiempos estoy haciendo estas cuestiones de trabajar con escritores, coacheos literarios, mentoreos literarios. Digo, y la mayoría, hasta muchos escritores que ya tienen una trayectoria, están convencidos que la escritura es un proceso íntimo. Y en realidad nada más cerrado, ¿no? Porque estamos atravesados por la coyuntura, la familia, la cultura que nos rodea y que nos penetra todo el tiempo. O sea, esto que vos decís,
digo, las historias pasan a tener algo de otro libro, algo de lo que te contaron, algo de música, algo de una película. Obviamente, Claro, pasa por tu tamiz, pero somos eso, no podemos escaparnos, no vivimos en una burbuja. tal cual. Sí, sí, digamos, esta historia hay cuestiones autobiográficas. Ujú. Te iba a preguntar. Claro, y fíjate cómo la literatura a mí me sirvió para poder plasmar, expresarlas. Ujú. Fíjate que en todos los años que nosotros nos conocemos, nunca hablamos de este tema. Nunca hablamos de esto. Y A yo ver, nunca lo comenté tanto, o sea, nunca me vamos surgió a comentarlo. decirle a la gente, claro, ¿qué es esto? Eh, la novela está hablando de un conscripto que en el año 82 está convocado como, como fuerza de reserva, Sí, sí, sí. y está mandado al sur, en uno de los puestos de abastecimiento y esperando la citación para intervenir en Malvinas. Y Julio también fue convocado como Gabriel Borja, y también estuvo siendo, por eso decía esto de partes, y a la vez víctimas de la historia, ¿no? Estuvo ahí atravesado por esta locura política, militar, de tener a un montón de pibes que tenían que estar pensando en su futuro, en tener una novia, en salir con sus amigos, en poder disfrutar a la familia, y estaban cargando un fal y pensando que no sabían cuánto tiempo les quedaba de vida. Y Bueno, bueno, justamente, disculpa, justamente es eso que decís, ¿no? 2 meses antes, yo y tantos otros chicos, porque éramos chicos, pibes. ¿viste? Pibes, estábamos pensando en todo esto que vos dijiste recién. O sea, a ver qué podíamos estudiar, qué carrera, de ir a jugar al fútbol, de salir con alguna chica, de reunirnos y de repente, en 2 meses, empezás a pensar drásticamente en que estás a un paso de ir a la guerra, porque nosotros estábamos en Río Gallegos, y de hecho varias veces nos llevaron al aeropuerto de Río Gallegos, ya para embarcar a las islas, y drásticamente empezás a pensar en la muerte. O sea, la ves como una posibilidad cierta a los 18, 19 años. Es increíble. Cuando 2 meses antes estabas pensando en cualquier otra cosa. Y en ese momento ya la muerte empieza a ser algo que vos lo tenés presente, y decís, puede pasar. O sea, no es algo que vos a los 80 decís, bueno, sí, 85, puedes empezar a pensar en la muerte, 90 años, decís, bueno, pero a los 18 es un shock importante, fuerte. Claramente, porque aparte a los 18 uno tiene digo, que las últimas imágenes que uno tiene que tener a los 18 antes de dormirse, es la aventura que va a tener al día siguiente, ¿no? Es como va a engañar un ratito a la vida, cómo le va a robar unos minutos más. Y en realidad, en ese escenario, todos los pibes que estuvieron en el frente y esperando ser convocados, pero con un uniforme puesto, y otros que quedaron acá, también a la espera de poder llegar a ser llamados, en realidad el último pensamiento antes de dormirse estaba relacionado con cuánto les quedaba de vida, ¿no? Y lo que podía llegar a pasar. Bueno, Son estos procesos totalmente contra natura, en realidad. exacto. Yo sabés que hay algo que me quedé pensando, ¿no? Porque cuando estaba leyendo la novela, dije, mirá vos, obviamente no sabía esta parte de tu historia, pero una de las cosas que me quedé pensando es, en lo personal, a Julio Celis, cuando a lo mejor algún 9 de julio o algún 25 de mayo escuchaba, porque muchas veces escuchamos pasar los aviones que se van al desfile. Cuando vos escuchabas el sonido de los Mirage y de los Pampa y de los Pucará volando para ir al desfile, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué pasaba por tu cuerpo? Estamos hablando
digamos, en la actualidad o en aquel momento? No, en el medio, entre aquel momento y la actualidad. ¿Durante cuánto tiempo se te frunció el cuerpo por escuchar el rugido de un avión en el cielo? Sí, no, me parece que no duró mucho, por suerte. Qué bueno. Esa sensación no. Sí, tal vez la de no hablar demasiado, ¿no? De lo que había vivido y no. Eso como que tal vez fue como un acto de defensa, ¿viste? Propio de uno, de decir, bueno. Pero por eso la literatura viene muy bien para estas cuestiones, ¿no? Fue curativa. Sí. Ahí podés explayarte y vivir el mundo que querés y por supuesto dándole la voz a otro, ¿no? Porque no es uno el que habla en esa literatura, ¿no? Pero se le entrega la voz a alguien. Pero creo que eso no, sinceramente no es que tuve esos recuerdos cada vez que... Sí, por supuesto, el 2 de abril, el 14 de julio son fechas que nos tocan a todos, ¿no? Tal vez algunos más que otros, por las vivencias, ¿no? Claramente. Pero después traté de no quedar enganchado con esa historia. No. Sí, tengo compañeros que han quedado muy, muy enganchados con eso, que se ponen los uniformes militares a esta edad, digamos, que hacen la veña, que van a los cuarteles, es como que no pudieron desprenderse. Me parece que ahí hubo una ausencia del Estado, ¿no? Allá por el 83, el 84, el 85, de no haber contenido a los soldados, y entonces es como que quedaron enfrascados en ese mundo, ¿no? Y hoy tal vez hablan con un superior de esa época, ya la palabra, ¿no? Un superior, ¿no? Hablaban con un superior, un mayor, y le dicen mi mayor. Tipos ya adultos y hablan con personas de 80, 85 años que ahora tienen los superiores y le siguen diciendo, sí, mi mayor, mi sargento. Sí, Julio, Mandato, que cuando vos lo terminaste, ¿qué recorrido propio tomó? ¿Cómo fue recibido? ¿Qué reconocimientos tuvo? Sí, a ver, tuvo una distribución no muy, digamos, Malicia es una editorial muy interesante, una editorial independiente de La Plata. Enseguida cuando el editor lo leyó me dijo, sí, vamos a editarla, me encantó. Pablo Amadeo. Y las respuestas que tuve de los lectores fueron muy similares a las tuyas. De hecho, hubo gente que la leyó en una noche. A mí una lectora me dijo, me la devoré, no dormí en toda la noche, la leí de punta a punta, pero tuve muchos comentarios de ese estilo, ¿no? De gente que la leyó muy rápidamente, que creo que en un punto es un elogio, porque totalmente. Si alguien no se puede separar del libro, es lo mejor que nos puede pasar. Y después sí, tuve hace poco un reconocimiento en España. Yo la presenté en un concurso que se llama Rodando Páginas, del libro a la pantalla. Lo organiza la Asociación Madrileña Audiovisual. Es un concurso bastante importante que lo que busca es producir una especie de sinergia entre la literatura y la industria audiovisual, detectando, digamos, libros con potencial para ser llevados a las pantallas o a las plataformas. Así que fue seleccionada ahí con una novela mexicana y una colombiana y otra argentina. Y eso lo que me permitió fue entrar en contacto con productoras españolas sobre todo. Bueno, estoy en esa instancia. Pero la verdad que es muy difícil. ¿No? Llevar adelante. Hay interés, pero bueno, son procesos larguísimos. Para mí ya haber sido seleccionada fue un mimo. Igual más allá de que, que vos ya estés satisfecho con eso, lo que tiene de interesante es también empezar a ver el siguiente escalón de esa escalera, el siguiente peldaño, y empezar a
a ver cómo sigue esto. Porque en realidad, a ver, ya que las selecciones está buenísimo. Ahora que de ahí empieza a tener contacto con productoras, es espectacular. Ahora, ahí se abre otro mundo. Y otro mundo que a veces poco tiene que ver con el literario. Pero se abre otro mundo que es igual de fascinante. Digo, y Sí, encima en tu caso, con la posibilidad de que vos ya lo tenés como guión. Con lo cual, sí, en un punto es una gran suerte porque no vas a lo mejor tener que sufrir eh, tantas reinterpretaciones si cae en manos de algún especialista de guiones. Entonces, sí, lo interesante es que a partir de la novela, el guión también se fortaleció, porque hubo como otro aporte que vino del lado de la literatura al guión. O claro, sea, cuestiones que no estaban en el guión y que están en la novela, yo ahora las incorporé. Entonces fue como una retroalimentación de ida y vuelta muy interesante, lo cual nos da la pauta, me parece, de que en realidad las novelas, sobre todo las novelas, los cuentos, a veces se abandonan, ¿no? Es como que están en continuo proceso. Yo creo que, no sé, cualquier autor, escritor, vuelve a uno de sus libros, lo vuelve a leer, pues muy posiblemente le haga modificaciones, ¿no? uh-huh. Porque no son obras cerradas, ¿no? Me resulta difícil pensar en un autor que diga, sí, este libro es así, no se toca más, no le hago ninguna modificación, porque está perfecto. Totalmente. Me parece que no va incluso en la personalidad del escritor, ¿no? Yo creo que igual tenés una visión bastante romántica de eso. Yo diría que no debería ir en la personalidad de ningún escritor, pero la realidad es que hay muchos que están tapados por su propio ego Sí. y no son capaces de poder enfrentar el texto una vez superado. Pero por otro lado, yo me ponía a pensar y digo, y esto no es exclusivo de la narrativa. Y me puse a pensar automáticamente, y por ejemplo digo, alguien que puede conocer casi todo el mundo. Sabina es un cantautor, poeta aparte, que tiene la particularidad que con el paso del tiempo va reescribiendo sus letras. Y entonces a lo mejor pasa a tener 4 y 5 versiones del mismo tema. Es que Eso es es lo que dice fantástico. Julio. Eso es fantástico. Pasa el tiempo y se tiene que sentir cómodo el autor cuando vuelve a agarrar ese texto. Y mucho más si lo trabaja. Si lo trabaja con otros. Si lo está dando de un rol, digo, hasta, qué sé yo, pedagógico, docente. Hay que intervenirlo. Hay que trabajarlo. Tiene que seguir creciendo. Pero Sí, hay autores que es cierto, ¿no? Que los dejan y ya no los tocan más. el Y tal abandono, vez por ejemplo. tal vez el argumento, que también sería como otra opción tal vez a considerar, el argumento es que todos vamos creciendo, vamos cambiando, si querés vamos madurando, y ese libro es reflejo de una época, y yo ya no lo toco más, y ahora escribo otras cosas porque soy otra persona. Es otro criterio que tal vez Está se muy bien. podría llegar a aceptar, ¿no? Está muy bien. Pero a mí me Solo, gusta lo que decís, lo de Sabina me gusta porque es una persona que se está cuestionando todo el tiempo y está bueno cuestionarse, ¿no? está bueno cuestionarse, pero aparte, si es un texto que vos no lo volvés a tocar, no lo volvés a usar, no lo volvés a compartir, está muy bien que quede allá. Ahora, cuando hay una reedición, es una invitación para que el autor le meta una mirada más y le pueda llegar a aportar o quitar, porque muchas veces no es sumar, a veces es quitar. Pero digo, está muy bien. Cada uno tiene su proceso, pero bueno, lo bueno es no subirse a la soberbia. Julio tiene esta característica, nunca fue soberbio, en realidad. Y como bien dijo que puso un ejemplo cuando él compartió ese guión, y que un amigo le hizo 2 devoluciones, que después las tomó para la novela. Bueno, esta es una de las características de
de Julio y que siguen perdurando, evidentemente, y está muy bien. Pero eso habla de la visión crítica, de no estar subido en un pedestal, de no estar con la armadura puesta, porque también, digo, la armadura no simplemente es una excelente herramienta para defenderse, sino que en muchos casos también la armadura es una excelente herramienta para atacar. Entonces digo, está muy bien no tenerla, y eso es el gran proceso de crecimiento. Che, Julio, ¿qué estás escribiendo? ¿Estás haciendo algo más ahora? Sí, o sea, yo paralelamente siempre estoy escribiendo. Claro, siempre. Y sí, escribí dos novelas, pero ahora estoy abocado a una, que es una novela, si querés, una novela negra, o tiene ese perfil. Porque un poco está el desafío, ¿no? Para mí, ¿no? Lo voy a decir, después de escribir esto que tiene un tinte más autobiográfico, la parte del 82, ¿no? Obviamente. Hablando de mandato. Después ya empieza otra historia. Toma su vuelo. Toma su vuelo y ya no estoy más ahí. Pero tenía el desafío de escribir sobre otra cosa. O sea, ya lo que yo había vivido ya estaba, ¿verdad? Tenía como una prueba, ¿no? Es como una prueba de fuego, escribir sobre otra cosa. Bueno, y sí, estoy escribiendo una novela, la estoy reescribiendo sobre el mundo de los ciegos. Ajá. ¿No? El personaje principal, se llama Tucho, es una persona ciega que está internado en un instituto de asistencia a ciegos. Es un instituto muy venido abajo, abandonado por el Estado, bueno, donde empieza a haber una serie de muertes de internos, que ya son muy pocos. Muertes, digamos, extrañas en contextos raros. Y bueno, a partir de ahí la mirada, ¿no? Entre comillas, de Tucho acerca de estas muertes y cómo él empieza a interpretar estas muertes y a asignarle un posible autor dentro del instituto. Y bueno, la novela juega con eso, ¿no? Con esto de cómo podemos interpretar distintos hechos de distintas maneras, según la persona que esté mirando esos sucesos, ¿no? Así que juega con eso. Tuve un problema con el narrador. Finalmente decidí por hacerlo en primera persona. Al principio me costaba porque, claro, al ser una persona que no ve, te limita el campo de escritura, pero te da un perfil más íntimo, ¿no? Una vez que pude meterme en el personaje, empezó a fluir. Pero arrancó siendo un narrador así omnisciente y después cambió y ahora estoy ya escribiendo una novela mucho más íntima. Que toda la estructura está muy bien, me parece. De hecho, tuve ya alguna devolución y la estructura así dramática funciona, el mundo de los ciegos está contado. Así que ese es el proyecto, estoy metido con eso. Que es un proyecto que justamente empecé, digamos, a cranearlo a partir de, porque mi esposa trabaja, no sé si en alguna de las charlas lo habremos hablado, mi esposa trabaja en un instituto para ciegos, que queda acá en San Isidro, y que tiene un poco las características de este instituto que es el mundo de esta novela, ¿no? Entonces muchas de las cosas en las charlas de sobremesa con mi esposa, que me contaba acerca de los ciegos, de esto, ¿no? ¿Viste? De cómo actuaban algunos personajes del instituto y demás, a mí viste, en un punto decís, sí, pero qué bueno que está esto, o sea, y ahí empezás a armar toda una historia que me parece que está linda, por lo menos yo estoy muy entusiasmado con Ahí empieza a trabajar el escritor y empieza a trabajar el periodista, ¿no? Sí, esta doble función de empezar a indagar, pero para mí es mucho más divertido, ¿no? Digo, es empezar a indagar para después soltarse a escribir. Sí, bueno, eso me dijeron respecto del mandato, eso, ¿no? Que
que veían detrás una pluma con cierto sesgo periodístico, ¿no? Y puede ser, ¿viste? Tal vez uno... Son aportes, me parece que el periodismo, en el caso de los periodistas que nos lanzamos a escribir ficción, y me parece que nos da un aporte en el sentido de la rigurosidad, de la investigación. Después, obviamente, hay que despojarse de eso que durante tantos años nos fue mamando, ¿no? Del tema de las fuentes, de estar muy preciso en determinadas cosas. A veces me da la impresión que eso, la narrativa, la ficción te permite jugar. De repente hay novelas históricas que crean personajes nuevos que nunca existieron y los meten al lado de, no sé, de Eva Perón, por ejemplo, y meten un personaje que jamás existió y ahí está. Y entonces, aunque abordemos temas históricos, me parece que la narrativa te da esa posibilidad, ¿no? De romper con la realidad, justamente. En realidad yo te subo la apuesta, o te la redoblo, y digo, la literatura es eso. ¿Sí? La literatura nos permite crear universos. Y cuanto más nos empecinamos en querer reflejar lo que ya está, más aburrido es. Porque la realidad es que no podemos contar con exactitud las cosas, porque para eso está el periodismo, justamente. Que dice ser un género literario. Entonces está muy bien que cuando se transita realmente a la literatura se pueda jugar. Y que ese juego también invite a otros a poder navegarlo, a poder sacar el niño interior. Porque cuando leemos, estamos todo el tiempo sacando a nuestro niño interior. Estamos todo el tiempo comprando el pacto con el escritor. Entonces, sí, a partir de ahí funciona el libro. Claro, yo por ejemplo, en el caso de Mandato, si yo hubiese escrito mi historia, hubiese sido muy aburrida. O sea, por más que haya pasado ciertas cosas que podrían ser atractivas desde la narrativa, pero tal vez en cada libro hay muchas historias, ¿no? Mezcladas. Es el autor ahí donde agarra esa especie de receta de cocina y empieza a meterle ingredientes, ¿no? Pero creo que el peor error que un escritor puede cometer es tratar de escribir sobre sí mismo y no salir de eso, ¿no? Exactamente. Che, Julio, y me dijiste que estabas con dos. Me contaste una. ¿Y la otra? Sí. La otra es la historia de, que no la tengo en un estado tan avanzado, pero es la historia de un pueblo en el sur de la Argentina, que también es un pueblo. Tengo algo con el tema de los abandonos. Voy a ver, era el instituto abandonado, un pueblo también abandonado, que en algún momento, por alguna gracia de algún funcionario provincial, deciden empezar a darle algún impulso a partir de una playita que encuentran con unas arenas así muy doradas y el mar en ese sector se pone turquesa y entonces le dice a los lugareños, bueno, vamos a empezar a darle manija, digamos, a este lugar, tiene un potencial enorme. Y bueno, a partir de ahí se va generando toda una ilusión en esos pobladores que más que vivir resisten en el pueblo, porque es un pueblo que no les brinda absolutamente nada. Y a partir de esta promesa empiezan como sus vidas a retomar como un impulso, ¿no? Y bueno, finalmente promesas políticas, ¿no? Finalmente son promesas, nada más. Son promesas, exactamente. Pese a que van funcionarios, cuando ya hacen los folletos turísticos y demás. Pero bueno, después la historia ahí va retomando por distintos carriles. Hay un par de... Hay toda una leyenda de naufragios en la zona que nadie creía, o sea, esas cosas que se van transmitiendo oralmente y
y finalmente empieza a haber algunos naufragios y empiezan a aparecer en esa costa tan bendita, ¿viste? Con esa playita, es una bahía muy chiquita. Bueno, ahí empiezan a aparecer algunos restos de cosas de esos barcos que van encallando, ¿no? Qué lindo. Está inspirado un poco en Punta del Diablo. Mira, sabes que cuando estabas contando la historia, me parecía que era prácticamente la historia de Playas Doradas, justamente. Claro. Y Playas Doradas es digamos, es como la pequeña aldea costera que tenía que estaba en el sur, a la altura creo que es Río Turbio, si no me equivoco, Sí. donde está ahora el puerto chino. Sí. Y la realidad es que justamente cuando cerraron la mina, y la cerró en aquel momento Carlos Saúl Menem, justamente le pagaron a todos los que trabajaban en la mina con lotes. Lotes de un lugar que no existía. Y que terminaron, en muchos casos, vendiendo los lotes simplemente por una heladera. Mirá, Ese pueblo que es el que está sobre la Ruta 3, es el que tiene más índice de suicidio histórico. Mirá. Y se convirtió en un pueblo fantasma. Así que nada, es fantástico porque justamente nuestra cabeza muchas veces termina creando escenarios tan reales y tan posibles como los que hace la realidad. Es así. No, bueno, está inspirado un poco en Punta del Diablo, porque ahí también hubo encallamientos por el 1800, ¿no? Y si uno anda por ahí, habla con los lugareños, te cuentan esas historias. De hecho, hay un par de libros escritos. Y bueno, un poco de ahí vino la historia, el germen fue ese, ¿no? Sumado a todas esas... Viste que yo el último tiempo en el diario estuve en turismo. Recuerdo. Entonces, también hay algo de todas esas vivencias, de cómo se maneja el turismo y cómo a un lugar tal vez le empiezan a dar, a promocionar, y tal vez es un lugar que no tiene tantos atractivos, y vos lees los folletos y por acá me están vendiendo humo. Y sí, ¿viste? Y la ermita donde apareció, no sé, la Virgen de no sé qué, y vos decís, bueno, no habrá sido así, Es que los guías de turismo son muy especiales, ¿no? Entonces te venden... Bueno, entre los personajes hay un guía de turismo y hay un tipo que lotea, que me hiciste acordar, que lotea también los lotes con vista ahí sobre el acantilado, que eran los más caros. Bueno, la novela cuenta todo ese... Es fantástico mundo. Eso, ¿no? También, digo, sacar tu costado lúdico y ponerte a jugar y nada, y darte ese espacio. Porque la literatura tiene que ser eso, ¿no? La posibilidad de salir a jugar un rato a la puerta. Digo, cuando los demás están haciendo la siesta. Entonces, esa es la parte en la que el escritor la pasa muy bien, juega, sufre, pero, digo, pero es más que interesante. Porque todo eso se produce cuando a lo mejor otros están en otra cosa, ¿no? Claro, aparte de que sea creíble, ¿no? Totalmente. Tal vez uno puede contar la cosa más disparatada, pero que si está bien estructurada y bien contada, es como ese pacto, ¿no? Que decís vos, el lector lo cree. Totalmente. Lo termina creyendo aunque sea lo más disparatado, ¿no? Eso es lo lindo. Te hago la última porque ya, nada, esto es lindo de charlar y engancharse, pero ¿qué le pedís vos a la literatura? Le pido justamente eso, ¿no? Que me transporte a otros mundos, a otras mentes. Creo que te ayudan a entender, ¿no? Desde la literatura yo creo que te ayuda a entender los momentos que estás viviendo. Y tal vez a entender la mente de
de un asesino o de un benefactor, ¿viste? Yo creo que me parece que le pido, sí, le pido eso. Eso sería lo más profundo. Después tal vez lo otro es, bueno, sí, el entretenimiento, pasarte una tarde olvidándote de todo y metido ahí. Pero me parece que el arte lo que tiene es eso, nos ayuda a entender todo, ¿no? De dolores, alegrías, como un traductor de todo eso, ¿no? Hermoso. Bueno, hoy charlamos con Julio Celis, recontra recomendado Mandato. Y la idea es que también que nos demos la posibilidad a veces de poder mirar con otro cristal un ratito, ¿no? De ponerlos a la lente de otro. En la literatura importa muy poco si es real o no, si es todo ficcionado o hay un porcentaje altísimo de contacto con la realidad. Lo que importa es lo que nos genera. Y Mandato genera cosas. Entonces, eso es lo interesante. Mandato genera, Mandato sorprende. Y a su vez, la sorpresa es un eslabón más dentro de la historia. No es que es la búsqueda de la sorpresa. Entonces, cuando aparece la sorpresa, aparece naturalmente. Y Sí, esas son las cosas más lindas que uno puede encontrar. Lo que me parece que... Bueno, primero te agradezco las palabras, súper agradecido. Me encanta que te haya gustado, que la hayas disfrutado. Y me parece que tal vez si algún mérito tiene la historia, Mandato, es de poder unir, ¿no? El 82 con el presente. Uh-huh. Es como que, si bien es un salto, ¿no? No es que transcurren todos esos años, pero es como un salto del 82 al 2019, 2020, al presente. Y nos pone de cara a personajes que hoy están vivos, personajes siniestros, ¿no? Que te los podés cruzar en la góndola del supermercado. Porque hay como una tendencia a separar, ¿no? Del 82 es como los militares justamente tomaron la causa de Malvinas, que es una causa tan propia de todos, ellos se la apropiaron. Entonces a veces nos cuesta separar, decir, bueno, Malvinas, ¿quién cuestiona que fue una causa justa? Creo que nadie, pese a que yo soy antibelicista, creo que nada debería resolverse por la violencia, pero ¿quién no puede cuestionar? Nadie. Ahora la asumieron los militares. Entonces hay como los mismos militares que años anteriores o meses antes estuvieron torturando gente en un campo de concentración. Entonces nos cuesta juzgar a esos militares porque asumieron esa gesta, pero son los mismos. De hecho en el libro, y eso aparece y yo lo escuché, decir, bueno, nosotros en tal lado masacramos a tal. O sea, militares jactándose de que habían torturado gente. Los mismos militares que estaban con nosotros. O sea, ese fue el mismo ejército, ¿no? Entonces me parece que el Mandato lo que hace es un poco poner la lupa ahí, de decir, bueno, fueron los mismos. Tal vez uno tiende a confundirse, ¿no? Totalmente. Y realmente fueron los mismos personajes siniestros, los que tal vez con heroísmo pelearon en Malvinas, pero con mucha cobardía torturaron a las personas, ¿no? Así es. Antes de cerrar, porque me quedó ahí picando algo, quiero decir lo siguiente. Julio dijo que el abandono está presente en sus siguientes dos novelas. En Mandato aparece como una gota el abandono, pero con tanto peso y tanta fuerza que no es necesario hablar demasiado para que se convierta también en Mandato en un tema casi central: el abandono. Y
Es cierto. Es como interesante a veces poder ver, porque también vamos viendo las cosas que nos van atravesando como personas. En la operación técnica, Nico Simone, que es el que va a hacer arte con todo esto. La artística, que después la va a escuchar Julio, es de Luciano Fernández. La conducción acá de Leandro Murciego, la producción de poesiamanalzada.com.ar, el invitado de hoy, Julio Celis. Mandato, nada, léelo, entrale. Y si podés y en algún momento tenés ganas, hacele una devolución al escritor, a todos. Es una de las cosas más interesantes y menos valoradas hasta desde los editores hasta los lectores. Yo te quería, sí, no, te quería, digamos, agradecer la oportunidad de estar en tu programa y tal vez, bueno, cerrar como vos empezaste hablando de esos almuerzos, ¿no? Y yo también los tengo muy presentes esos almuerzos y también más de una vez que esos mediodías vos nos hablabas porque éramos un grupo, ¿no? Nos hablabas de tu sueño de un programa, ¿no? De un programa de radio dedicado a la literatura, a la poesía. Y me pone muy feliz que lo hayas logrado, que tengas un programa tan exitoso y también celebro tu lucidez, porque siempre fuiste un tipo muy crítico, digamos, en el buen sentido, un tipo muy lúcido y me tiraste un par de perlitas sobre Mandato que tal vez yo no las tenía presentes, esto que me decís del abandono y demás. Me habla de tu mirada siempre tan puntillosa y precisa y cuidada, ¿no? Así que gracias. Te lo agradezco. Ya nos estamos yendo, pero ¿sabés que voy a decir algo? De esa mesa que nosotros compartíamos, esos almuerzos, Julio Celis pasó por Noche de Letras, Daniel Amiano pasó por Noche de Letras y Rafael Jiménez pasó también este año por Noche de Letras. Así que, mirá vos, como de esa mesa había tantos que nos iba a terminar nucleando la literatura. Julito, hermoso. Abrazo enorme y nada, gracias. Lo mismo. Gracias por la te mando un gran abrazo y muchísimas gracias a vos. Bueno, gracias.